Hablemos sobre algo que vivimos y por experimentarlo todos los días se nos pasa desapercibido como si fuera algo obvio que siempre tiene que suceder o siempre ha sucedido. Este valor, porque es un valor político y social, es la democracia. La democracia, oyentes, radioescuchas, es el mejor sistema de convivencia y de gobierno que haya concebido la especie humana. No es la democracia una entidad perfecta de ninguna manera, como tampoco las sociedades sobre las cuales rige una democracia es perfecta. Nuestras sociedades son diversas, diferentes, hay en todos los órdenes vitales, los que son mejores, los que están en la mitad, los que están debajo de la mitad, y eso hace que no seamos un cuerpo uniformado al cual se le puede aplicar un valor como es la democracia por igual. Quiero recordar a ustedes, simplemente recordarles porque saben tanto y mejor que quien habla, que el término es tan antiguo como 2500, 2400 años. Surgió como una herejía en tiempo de las monarquías, de los emperadores absolutos, de los faraones, de los reyes incontestables que gobernaban a sus pueblos, fíjense ustedes, en nombre de Dios, de tal manera que quitarles esa soberanía era un atentado contra Dios. ¿A quién se le ocurrió semejante cosa? Pues a los griegos, ese pueblo luminoso que es cuna y luz de lo que conocemos hoy en día como cultura, civilización occidental. Los griegos no solo que patentaron, inventaron el término, sino que lo operaron, lo pusieron en práctica, la democracia. Pero claro, tampoco entre ellos fue una experiencia perfecta ni completa. Ellos tenían dos exclusiones, dos excepciones a su régimen democrático, o más bien dicho, tres. Digamos que la democracia griega era en el fondo una aristocracia, porque era el gobierno de los aristo, de los mejores, de los que son, aunque el término suene un poquito repulsivo, los que son superiores. Ellos estaban destinados a gobernar las ciudades de estado griegas. La segunda exclusión eran los metecos, los extranjeros. Para los griegos y sus ciudades de estado, ser extranjero, extraño, foráneo, visitante, inmigrante era una mala palabra. No se los aceptaba y constituían gremios o agrupaciones humanas aparte, sin los privilegios de los ciudadanos griegos. Y la tercera excepción a esta concepción democrática de los griegos eran los esclavos. Los esclavos eran una institución reconocida como necesaria, como legal y, aunque parezca raro, como institución moral por los pueblos de la antigüedad. No olvidemos que ahora nos suena a sacrilegio cuando el propio filósofo Aristóteles, Platón también, consagraron la esclavitud. Entonces no podían en Grecia disfrutar y gozar de la democracia los esclavos. Pasó el tiempo, muchísimo tiempo. Los griegos perdieron su hegemonía para trasladársela a los romanos, un pueblo militar, un pueblo muy inteligente, poco imaginativo, que se tragó a Grecia en 50 años y pasó a dominar el mundo. Primero, Roma fue una república y cuando hablamos o escuchamos el término república, se nos viene como paralelo el término democracia.
De alguna manera sí, la democracia griega pasó a los romanos porque ellos tenían un cogobierno entre el rey de Roma, no había emperadores todavía, y el Senado. El Senado era como, vaya, la legislatura, la conocemos hoy en día. Hoy hay diputados, no hay senadores, pero la democracia romana no era total y absoluta tampoco. Era el rey que tenía que consultar siempre con los senadores. Y los senadores eran una aristocracia, eran los mejores de la bota itálica. Pasaron los años, se instauraron varias monarquías en esa Europa dividida como en mosaico en centenares, decenas de condados, ducados, marcas, ese tiempo que se llamó la Edad Media, en donde los condes, los marqueses, los duques, los aristócratas siempre dominaban en cada una de sus regiones, de sus feudos. Sería entonces la Revolución Francesa, que fue el resultado de un larguísimo proceso de siglos, con una fecha culminante, el 14 de julio de 1789. Se dice el año, el día y el mes de la Revolución Francesa. No, la Revolución Liberal demoró varios siglos en ir ascendiendo, cuajando, evolucionando, hasta que se volvió ya una institución de la sociedad, como digo, en Francia con su revolución de 1789, cuando cayó la monarquía, la larga dinastía de los Capetos, que terminó, como bien sabemos, en la guillotina. Hoy en día, gran parte del planeta, la gran mayor parte de naciones y estados del planeta, vivimos en democracia. Y una democracia que no deja de ser relativa, porque además no la permiten o es posible solamente con limitaciones, con imperfecciones, porque los propios gobernantes no la respetan. Confunden democracia, que es el gobierno del pueblo, con satisfacer sus propios intereses, sus propios objetivos. Llegan al poder ofreciendo, de esto los ecuatorianos tenemos larguísima experiencia, ofreciendo el oro y el moro. Los pueblos, el nuestro también, no precisamente dueño y titular de una gran conciencia política y de una gran educación, se lo creen. Creen las ofertas electorales, las ofertas de campaña y van y votan pensando en que el próximo hegemona, el próximo presidente va a ser realmente un señor o una señora demócratas, respetuosos. Pero en general en nuestro medio, hablo de América Latina, hablo de la periferia, hablo del tercer mundo, del mundo subdesarrollado, las democracias son el escenario de muchos abusos, de muchas prebendas, todavía por parte de quienes nos gobiernan. A eso hay que adicionar que los propios pueblos con conciencias políticas no cuajadas, no evolucionadas, todavía víctimas de incultura, de emocionalidad exagerada, no votan con la razón, sino con la pasión. Y claro, no todos los pueblos merecen la plenitud de la democracia. La democracia, como dije al principio, es el mejor régimen de organización social, política y de producción económica que haya descubierto y operado la especie humana. Pero es un término y es una práctica enormemente relativas por todo lo expuesto, mis amigas y amigos. Bien, muchísimas gracias por permitirme hacer un recorderis a ustedes de esto que lo conocen, porque se aprende en las aulas y sobre todo se aprende por la experiencia. Un abrazo para todos. Hasta pronto.